Hoy es un programa especial aquí en Extra Inning. Tenemos a Gabriel Mercedes con nosotros. Ustedes tienen mucho tiempo escuchando ese nombre en el deporte dominicano, aunque en los últimos par de años, vamos a decirlo así, es un alto oficial de la Policía Nacional. Gabriel, Hermano Soledad, gracias, gracias por gracias por estar aquí invitarme. con nosotros. No, para mí tú sabes que siempre ha sido un honor poder llegar a tu público que es muy amplio de deporte y poder estar aquí en este importante espacio deportivo para que va la juventud dominicana. Gabriel, Taekwondo, ¿cómo tú empezaste en el Taekwondo? Y antes que nada, hacer el preludio de que tú eres campeón centroamericano, campeón nacional, campeón centroamericano, campeón Panamericano. panamericano y subcampeón olímpico. No, y campeón mundial Y también. campeón mundial que no se puede quedar. Sí, sí, mira, yo comencé en el taekwondo por casualidad. Yo en el tiempo que comencé el taekwondo de verdad no pensaba esta disciplina deportiva podía ser la que me llevara a darme a conocer tanto nacional como internacionalmente. Yo jugaba muy bien béisbol y como cada joven de pueblo, mi sueño era llegar a la Grande Liga o firmar como pelotero, pero en los años 90 había muchos tabúes de que los hombres que no teníamos una estatura de tamaño no podíamos jugar pelota, no importaba el talento que tuvieran. Entonces eso hoy no se ve porque vemos el gran talento que Altuve con su poco tamaño está demostrando en Grandes Ligas. Exacto. Pero al ver que cada vez que íbamos a un estrellado, como le llaman, siempre a mí aparaba dos pelotas. Ah, sí, pero eso es lo que es un linero, eso es lo que es un pelotero de hit. Nosotros estamos buscando muchachos que saquen la pelota. Y en ese sentido me fui desencantando de este deporte con 15 años y ahí empecé el taekwondo. Empecé el taekwondo porque en mi pueblo Monteplata habían venido de los Juegos Nacionales de San Juan y había una euforia porque dos monteplaqueños habían ganado medalla de oro y esa era la euforia del pueblo. Oye, ese taekwondo ahí que se quiera más para acá que Bruce Lee. Entonces yo fui un día a un entrenamiento de taekwondo, me gustó lo que vi y le dije al profesor si podía practicar esta disciplina, me dijo que sí y entonces en ese sentido así comenzó mi vida deportiva en el taekwondo. ¿Qué tan difícil es practicar ese deporte? Es muy difícil. El taekwondo, al igual que casi todos los deportes de combate, son deportes que tú tienes que ir al día a día. Porque hoy tú estás en tu prime, hoy tú eres el come hombre y mañana viene cualquier jovencito y te da una golpeada, como decimos. Pero eso tú lo aprendes cuando tú entras al alto rendimiento y sabes lo que es la preparación deportiva, la preparación física y que el cuerpo no siempre cae en sus óptimas condiciones. Por eso nosotros en el alto rendimiento usamos esas tres etapas. Preparación física, donde se tiran la menos cantidad de pacadas posible. Preparación especial, donde el cuerpo empieza a moldear las características de la técnica. Y preparación especial, donde ya es la competencia per se. Entonces ya ahí sí tú tienes que venir en tu prime deportivo y estar en lo que es la competencia. Ya que el taekwondo es un deporte de un día. Todo eso ¿Qué significa eso? Que es un deporte de un día. La competencia se realiza en un día. Tú vas a unos Juegos Centroamericanos y tú compites un solo día. Discute la preliminar, la medalla de bronce, semifinal y final. Si es en un campeonato O sea mundial, que es lo mismo. en un día tú te tiras 4 o 5 peleas. Y hasta 7 peleas. Yo he hecho 9 peleas en el Open de Corea, hice 9 peleas en un día. O sea, todo se realiza en un día. ¿Cómo aguanta el cuerpo eso? Bueno, esos son muchos meses de preparación, también el deseo de tú representar tu país, porque en Corea llegó un momento ya cuando yo iba por la quinta pelea que yo le decía al profesor, vamos parando, ya, ¿qué vamos a demostrar? Y él me decía, vamos a hacer una más por el país, que cuando tú sales ahí, ¿Quién era ese profesor? Osvaldo García y Tony Mesa me acompañaban en ese momento, en el año 2004, hace ya 20 años de eso, pero en ese momento él me decía, vamos a hacer una más por el país. Y nos convertimos en el único latinoamericano en ganar una medalla de oro en un Open de Corea. Para tú hacer 9 peleas, tiene que ser una llave de más de 512 atletas. Que eso por aquí es imposible verlo. Si tú te fijas, en los Juegos Olímpicos solamente van 16 atletas. Sí. En los Juegos Panamericanos solamente van 16 atletas, centroamericanos 20. O sea,
en un campeonato mundial, en una categoría, la máxima, van 96 atletas. Y en Corea, en un Open, van 500, 700 en una sola categoría. El éxito tuyo pues es indiscutible, todo el mundo lo conoce, el que no lo conoce pues nada más tiene que googlear Gabriel Mercedes y se va a topar con un listado de triunfos que uno dice, wow, pero ¿cómo es posible? Y yo recuerdo muy bien que en la época que tú estabas compitiendo, estaba compitiendo también Félix Sánchez, pero siempre se hacía el paralelismo de que Félix Sánchez es el mejor atleta que ha visto la República Dominicana, pero Gabriel Mercedes es el mejor atleta desarrollado en República Dominicana, tomando en consideración que Félix, sin restarle ningún tipo de mérito, se hizo atleta de alto rendimiento en Estados Unidos. Cuando tú escuchabas eso, ¿qué impacto tenía eso en ti? Mira, era para mí una responsabilidad, primero porque conozco a Félix Sánchez desde el día cero. Yo fui la persona que junto a Julio Luciano recibimos a Félix Sánchez en la Villa Olímpica de la República Dominicana en el año 99, antes de ir a Winnipeg, donde Félix Sánchez por primera vez vino a representar el país en esos Juegos Panamericanos. Félix Sánchez no sabía nada de inglés, de español, nada, y yo no sabía nada de inglés. Y así yo lo llevé a su habitación. Julio Luciano, como era la mayor figura del atletismo de ese momento, de salto alto, tú lo recuerdas, era el capitán de la Villa Olímpica y me encomendó a mí buscarle una habitación a Félix Sánchez. Le buscamos una habitación, al otro día salimos a los Juegos Panamericanos de Winnipeg en Canadá. Y desde ese momento Félix Sánchez y yo siempre, hasta hoy que somos compadres, hemos hecho una empatía de amistad. Siempre su logro desde el año 2001, que fue la primera vez que ganó una medalla de oro en el Mundial de París, convirtiéndose así en el primer atleta de atletismo en ese logro. Luego en el 2003 volvió y repitió la medalla de oro en otro campeonato mundial. Y siempre Félix venía aquí al país y me buscaba y me decía, vamos a ver cómo tú estás en tu entrenamiento. Siempre me aconsejaba, él como psicólogo deportivo, siempre me daba tips, me decía, oye, va a haber momentos que te va a pasar esto. Y siempre hemos hecho una amistad. Y cuando llegaban esas comparaciones, yo siempre he dicho, y lo diré, nacido fuera del país, Félix Sánchez no tiene comparación, 2 medallas olímpicas de oro, no solamente eso, su gran comportamiento dentro y fuera de la pista de atletismo, y el dominicano más alto en el deporte olímpico fuera de este país, para mí es Félix Sánchez. Ahora él mismo lo ha dicho y lo ha reiterado también en algunas ocasiones. Humildemente ahora lo puedo compartir con Marilady Paulino, que está haciendo una gran carrera deportiva, pero nosotros con mucha humildad y mucha disciplina hemos sido el dominicano que más logro obtuvo. O sea, yo gané 3 medallas de oro centroamericanas y del Caribe consecutivas, 2 Juegos Panamericanos. Le llevas ahí a Félix, porque Félix nunca pudo conquistar ese oro centroamericano. Ahí es que yo siempre digo, tú eres el mejor, pero nunca hay que subirte en unos centroamericanos o medalla de oro. Pero sí que digo que nuestra carrera fue en base a mucha disciplina. Tratamos de llegar siempre de primero a los entrenamientos y siempre tirarle el extra antes de ir. Son muchos los sacrificios que hay que hacer para ser atleta. Sí, son muchos. El primer sacrificio grande es el familiar y el de los estudios. El familiar porque tantos meses de entrenamiento fuera de tu país, la mayoría de atletas ya tenemos familia, hijos, y muchas veces nos marca la lejanía que tenemos con nuestros hijos, de no estar ahí a veces en su cumpleaños, de no estar ahí a veces en su día de clase, en su tarea, cuando dice papá o cuando dice mamá, y todo ese tipo de paternidad se pierde en el deporte. Y en nuestros estudios, porque nuestro país no lleva un acuerdo de estudio y deporte. Hay muchas universidades que dan becas, pero las reglas, los maestros no están de acuerdo a veces cuando dice, profesor, tengo que irme 2 meses o 3 meses a una base de entrenamiento para que me mande la tarea. Hay muchos profesores que sí que apoyan, otros que no. Entonces, ese espacio, ese es uno de los sacrificios más grandes que hace el atleta para poder alejarse de sus estudios y de sus familias. Para ti, ¿cuál fue el sacrificio más grande? Para mí, el tuyo particular. El mío particular, alejarme del crecimiento de mis primeros hijos.
Para mí ese fue el sacrificio más grande que yo haya venido de una competencia donde el Estado Dominicano nos recibió por todo lo alto, y fui el atleta que dio la gracia en el Palacio de la Presidencia. Sin embargo, cuando llegué a mi casa fui a abrazar a mi hija, que tenía 4 meses, y en esos 4 meses no me había visto porque yo estaba en Corea en base de entrenamiento, y ella no se iba conmigo, se iba con todos los vecinitos y conmigo no se iba. Entonces para mí ese ha sido el sacrificio más grande que me ha marcado a mí toda mi vida. Y de manera personal, ¿qué momento fue un momento difícil para ti en el deporte? Para mí el momento más difícil, yo he tenido varios momentos difíciles, porque el ser humano tiene como corazonadas. En el año 2009 yo estaba para discutir la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Dinamarca, y sentí algo en mi corazón y llamé aquí a mi país. En ese tiempo ya yo tenía un contrato con una telefónica y tenía un teléfono internacional. Y veo que no me contestan la llamada. Y llamo a una vecina, le digo: vecina, ¿cómo que ay, tu papá está mejor, pero dicen que se va a salvar? ¿Y tú no sabías nada? Yo no sabía nada. A mi papá le había dado una ACV y yo no sabía nada. O sea, pero siento como el corazón que me dice: antes de entrar a la pelea, habla con... Llama a ver qué pasa. Llama, a ver cómo está eso allá. Y yo le iba a llamar para decirle: ya aseguré medalla de plata, voy por el oro. Y entonces eso me transformó. Ahí el profesor José Mora, los compañeros, la que hoy es mi esposa Daisy Monte de Oca, y unos compañeros, cuando vieron mi caída, ¿sabes qué pasa? Peña, Jesús Silverio, nuestro masajista, una de las partes que nos trabajó mucho emocionalmente. Oye, campeón, tú no vas a poder hacer nada, ahora vamos a hacerlo por tu papá. Oye, olvídate de eso. Y yo iba contra Corea, recuerdo. Y en el primer round yo no sabía dónde estaba. Y estaba perdiendo 3-0. Y recuerdo que Mora me dijo: oye, tu papá no va a querer que tú pierdas así, vamos a hacerlo. Y cuando yo entré en el segundo round, oye, que yo le caí arriba a ese coreano, en el tercer round todo el mundo decía: ¿pero qué le pasó? Ahí me hicieron como 6 pruebas de doping, porque pensaron que era otra cosa. Que era otra cosa. Y en Mayagüez, en el año 2010, cuando yo gané la medalla de oro, yo le digo a Jay, me llama preocupado, me dice: ven, tengo que decir que algo. Y me dice: tu hijo está grave con dengue hemorrágico. Pero ya yo lo mandé a buscar en un helicóptero a Monteplata, aquí en la Plaza de la Salud, tranquilo, que él está estable. Y esos 2 momentos para mí en el deporte me marcaron mucho, porque quería disfrutar el oro o la medalla que había ganado, pero entonces tenía esa parte de distancia emocional de mi familia, y esos son los momentos para mí más difíciles para mí en el deporte. En algún momento, yo sé que por ejemplo en el 2008, cuando ganaste la medalla de plata en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Olímpicos de Beijing, parecía en esa pelea que tú habías ganado. Sin embargo, se le dio el título al mexicano, y posteriormente hubo unos comentarios de la Federación de México de que habían llevado a cenar a los árbitros, a los referís, y que eso había inclinado la balanza, pero la República Dominicana no hizo un reclamo, y lo que podía haber sido una medalla de oro para ti terminó siendo una plata. Háblame de ese momento y de esa experiencia en esos Juegos Olímpicos, que eran tus segundos Juegos Olímpicos, sí, ¿verdad? Mira, nosotros teníamos una gran expectativa en lo que yo podía realizar. Yo recuerdo que yo fui el único atrevido de antes de salir del país que dije que yo venía con una medalla sin importar el color, porque yo había durado 11 meses en Corea haciendo una gran base. 11 meses de entrenamiento, y después 1 mes en México, haciendo una gran base de entrenamiento. Y yo me sentía, yo recuerdo que en Corea me dijo un profesor: si quieres aprender taekwondo, tienes que sacrificarte. Y yo nunca falté a un entrenamiento en Corea, y por eso creo que soy uno de los pocos latinoamericanos o
atleta fuera de Corea que en una escuela tiene una fotografía allá en Corea. Yo tengo una fotografía que ellos me hicieron en honor mío y yo cuando regresé luego en el 2011, allá ellos me la develaron, o sea, me hicieron ese honor, pero yo sabía que había ganado la medalla de oro deportivamente. Pero entre los que estábamos ahí, los dominicanos que estábamos ahí, incluyendo al que hoy es ministro de Deporte, nos reuníamos los $2,000 que había que dar para la protesta. Yo ¿Y dónde estaba el Comité Olímpico? Bueno, el Comité Olímpico Dominicano ya estaba aquí en la República Dominicana porque ya Félix Díaz había asegurado la medalla de bronce y ellos vinieron para hacer el recibimiento de Félix Díaz. Yo recuerdo que yo le dije a Luisín, no es de Félix Díaz solamente, yo voy a ganar una medalla aquí. O sea, hay que preparar el recibimiento para mí también. Y por eso no había nadie del Comité Olímpico allá en Beijing cuando yo competí. Estábamos 7 personas, estaba el que hoy es ministro de Deporte y presidente de la federación en ese momento, Francisco Camacho, el doctor Milton Pinedo, médico deportivo, Vila, que era el jefe de misión, y mis entrenadores. Entonces, por eso la República Dominicana hoy quizá no tiene una medalla de oro. Pero cuando se hizo el recibimiento en México, de la delegación mexicana, a todos los atletas y a todas las personas invitaron, menos al presidente de la Federación de México, y ahí él decapa el escándalo donde él dice que esa medalla no era de Memo, sino de él, que había gastado más de $50,000 en cena y en regalo a los árbitros, por lo cual fue sancionado de por vida del deporte por el Comité Olímpico Mexicano y por el Comité Olímpico Internacional. ¿Te frustró a ti eso? No. Me levantó. ¿Te levantó? Sí, porque en ese momento recibí una llamada que me dijo que yo no había perdido el oro, sino que había ganado la plata, que era la primera plata de la República Dominicana en su historia y que aquí se iba a celebrar como si fuera medalla de oro. Entonces esas palabras me cambiaron, me llenaron de ímpetu a decirle verdad, ¿por qué yo estoy sufriendo en vez de celebrar la primera medalla de plata de mi país? Y entonces eso hizo... ¿Quién te llamó? En ese momento el presidente Leonel Fernández me llamó allá a Beijing, Okay. vía al ministro de Deporte Felipe J. Payano, que me dejó un teléfono, su teléfono, y me dijo, como tú sabes y el pueblo dominicano sabe que yo le digo papá, me dijo, mi hijo, aquí te voy a llamar cuando ganes. Él se retiró para acá porque yo competí el 20 de agosto. Él vino el 15 de agosto, que era día de su cumpleaños, pero como había cambio de mando, sí, él era ministro el 16 de agosto, debía estar aquí, y me dijo, yo tengo que estar allá. Recuerda que ya él venía del periodo 2004-2008, no sabía si el presidente lo iba a confirmar, como lo confirmó por los próximos 4 años, pero él tenía que estar aquí. Pero me dejó su teléfono celular y me dijo, aquí te voy a llamar cuando tú ganes una medalla. Y entonces por eso que digo que disfruté eso por esa palabra que me dijo el presidente en ese momento. Gabriel, 4 años después, tú estuviste en los Juegos Olímpicos de Londres y nuevamente tú tenías ese ímpetu, tenías estabas dado para ganar una medalla. La mejor preparación física. Estabas programado para eso. Las expectativas al llegar a Londres era de que si había una medalla en la República Dominicana en esos Juegos, tú tenías unas muy altas probabilidades de hacerlo. Pero uno de los primeros combates sufriste 2 desgarres en la rodilla. Yo recuerdo ese momento porque yo estaba cubriendo esa pelea en el centro de convenciones de Londres, donde se celebraron las competencias de taekwondo. Háblame de ese momento. Mira, no es lo mismo ir a unos Juegos Olímpicos como medallista que ir. Ya yo iba como medallista olímpico, iba como el abanderado de la República Dominicana. Pero no solamente eso, tenía una trayectoria en los últimos 4 años, del 2008 al 2012, imperdible. Había ganado el Campeonato Mundial de Dinamarca, 2009. Juegos Centroamericanos del Caribe, Mayagüez, 2010, medalla de oro.
Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, medalla de oro. Campeonato Mundial de Bakú, donde clasifiqué, siendo el único latinoamericano en clasificar en un mundial para los Juegos Olímpicos de Londres, Gabriel Mercedes. Rankeado número 2 del mundo en mi deporte de taekwondo, en mi categoría de 58 kilogramos. Y por una revista internacional entre los 20 latinos que podían ser medallistas de dicho juego. O sea, yo tenía el paquete completo, pero también tenía la preparación, porque me había preparado para esos Juegos Olímpicos, porque yo decía, eran mis últimos Juegos Olímpicos, y es donde yo pienso poner a sonar mi himno nacional. Me sale el sorteo más fácil de mi carrera deportiva, más fácil. Con la persona que me salió, fue con la persona que le dieron el wildcard para que estuviera de Libia, o sea, un atleta que no tenía nivel. Exacto. Luego la segunda pelea me tocaba con Colombia, que al final quedó siendo medalla de bronce. Pero Colombia yo venía de ganarle en los Juegos Centroamericanos de Mayagüez y en los Panamericanos de Guadalajara. Pero no una ganada fácil, 14-0. Entonces, luego me tocaba con el Español, que también al final fue el que ganó medalla de oro, pero también yo venía de ganar el campeonato mundial. O sea, todos los atletas que estaban ahí, ya yo lo había dominado. Sin embargo, Dios no tiene siempre nuestra cajita de sorpresa, y en ese momento ya yo ganando el combate 3-1, quedando 1 minuto de combate, tú estabas ahí, viste lo que pasó. Para mí se me había derrumbado el mundo. Yo sentía en un momento que se me acabó el mundo, o sea, porque yo nunca le había ofrecido una medalla a mis hijos. Y yo voy a ganar esta medalla olímpica por ustedes, porque ellos siempre me decían, papi, pero tú ganas para fulano, para él. Y ahí yo sentía que se me había caído el mundo. Recuerdo que cuando salí de ahí, que estábamos en frío, se me acercó una persona que me dijo, te voy a apoyar sin importar lo que sea. Felipe Vicini. Me dijo, lo que tú demostraste levantándote, porque tú que estabas ahí sabes que yo pude haberme quedado en el suelo la primera rotura. Al yo levantarme, se me rompe el menisco, y al volverme a parar, se me rompe el ligamento cruzado, o sea, una lesión triple que tuve en la rodilla. Y cuando él me dijo eso, yo recuerdo que él me dijo, oye, tú vas a ser atleta de nosotros siempre. Figura en ese momento no era Creso, era programa Inicia, sí. Era programa Grupo Vicini, que yo fui el primer atleta que empecé con ellos. Y yo le dije, don Felipe, su palabra, yo no voy a hacer más taekwondo, quizá, pero voy a ser un profesional por usted. Y yo recuerdo que yo de que vine, me faltaban 16 materias para graduarme de contador. Él me dio todo el apoyo a través de sus empresas, fue padrino de mi graduación. No pudo asistir, pero mandó a Manuel Luna. Y don Felipe, desde ese momento para acá, ha sido para mí uno de los soportes más grandes que yo he tenido, por decirme esa palabra siempre que voy a apoyar.